Perfecto. Vale. Muy bien, ya estamos grabando, si no me equivoco. Bien, perfecto. Bueno, pues nada, chicos, chicas, muchísimas gracias por estar aquí, eso es lo primero. Me hacía muchísima ilusión este coloquio, igual que todos, ¿no? Pero este en especial porque la persona que traigo hoy ha invitado aquí a este coloquio es Juan Pedro, que fue el primer hombre que ha pasado por el programa Fénix. Él es de la promoción de Abril, ¿vale? Seguramente alguien de por aquí ya lo conozca porque lo habréis visto en No, algún momento. Y si no lo habéis visto, pues no os preocupéis que dentro de poco voy a subir su caso real de éxito porque Juan Pedro también es otra persona que tuvo dolor crónico y después del programa Fénix, pues se liberó del dolor, ¿no? De hecho, Juan Pedro es el mejor amigo de Miriam, la ginecóloga, que ella ha mencionado varias veces en los vídeos que ha visto que he compartido, que mi mejor amigo lo mandé a Conchema, pues él es Juan Pedro, ¿no? Y bueno, lo voy a presentar yo, pero rápidamente le doy paso a él para que se presente. Aquí está Noli. Bueno, Juan Pedro Viñuela es filósofo, fue egresado del programa Fénix de la promoción de Abril y es de Villafranca, de Los Barros. ¿Vale? Y bueno, la idea de por qué está aquí, bueno, los que formábamos parte de la promoción de Abril, cada vez que Juan Pedro hablaba, todos nos quedábamos callados, porque la verdad es que es un gusto escucharle hablar, lo veréis hoy, y más allá del conocimiento que él tiene, muchísimo conocimiento, es una enciclopedia andante, va por ahí haciendo charlas, escribe libros, le hacen entrevistas, hace meditaciones también guiadas muy chulas, pues con el conocimiento que adquirió con el programa Fénix, más el que él tenía, el otro día cuando estábamos grabando su caso real de éxito, que lo publicaré si no este viernes, el lunes, él haciendo su testimonio, yo me quedaba embobado escuchándolo. Digo, Juan Pedro, qué bien hablas. O sea, es que te estás expresando, te estás sabiendo transmitir la idea del programa Fénix súper bien. Y entonces se me encendió la bombilla y dije yo, tengo que invitarlo al próximo coloquio, porque últimamente me habéis escuchado hablar, sobre todo las chicas que estáis ya en el programa 2.0, de la importancia de la cultura, de la sociedad y de cómo a nivel evolutivo hemos ido cambiando la manera de interpretar el dolor. Hoy lo decía en las historias, que normalmente el dolor ha sido algo que se ha interpretado como un mecanismo de defensa, pero en los últimos años lo hemos tergiversado y ahora lo hemos convertido en algo muy malo que tenemos que quitarnos. Quítame el dolor, quítame el dolor. Y una de las cosas que decía Miriam el otro día, por ejemplo, es que el dolor es algo que te está avisando de que algo hay que cambiar y que es como una guía en la que lleváis más tiempo conmigo y habéis visto todo ya la parte de educación del dolor, sabéis que siempre digo que el dolor es un mecanismo de defensa que nos trata de decir que algo no va bien o que consideramos que algo no va bien, ¿no? Por tanto, esa mentalidad que tenemos ahora, sobre todo en los países desarrollados, de tengo dolor, quítamelo, tengo dolor, me tomo una pastilla, tengo dolor, voy a urgencia para que me lo quiten, o tengo dolor durante muchos años, haz lo que sea con tal de quitármelo. Es un error, porque tenemos que entender que si somos la especie dominante, entre otras cosas, gracias al dolor. Y las que estáis viendo las micropíldoras, os acordaréis, por ejemplo, de la analgesia congénita, las que habéis visto ya esa micropíldora, de personas que nacen sin dolor y todos pensamos, uy, qué guay, sin dolor, qué interesante. Pues esas personas se suicidan. Son bebés que no saben que meter la mano en el fuego es peligroso y meten la mano en el fuego. Como no les duele, son bebés que se tiran por las escaleras porque como no sienten dolor, porque no pueden sentirlo, hay una alteración en su cerebro que no les permite generar esa respuesta de protección, pues se tiran por las escaleras y muchos de ellos mueren. Entonces, el dolor es precisamente un mecanismo de supervivencia espectacular, pero el ser humano del primer mundo, como he dicho en el vídeo, que jugamos a ser Dios y nos creemos que sabemos más que la naturaleza, pues le hemos puesto una X ahí de negativo. Te vas a una tribu africana y ahí atravesarse un palo por la boca es bueno porque significa que ya soy un adulto, tirarse de una, ya lo veréis, tirarse de una torre de 20 metros significa que soy el señor de la torre si sobrevivo. Hay un montón de culturas, como las mujeres que se ponen los anillos aquí, y cuanto más anillos tienen, más experiencia tienen en la tribu que nosotros hemos cambiado. A mí es que me duele un poquito pastilla. Y en ese dolor nos está intentando decir que algo no va bien. Las que lleváis más tiempo, ya sabéis que hay muchísimos factores del dolor y normalmente con esta cultura que tenemos nos han centrado la atención en el daño. Pero cuando te das cuenta de que el dolor depende de muchos factores y sobre todo el dolor crónico no depende del daño, se os abre la mente y entonces os dais cuenta de qué mal se está haciendo, digo España porque es donde vivo, qué mal se está haciendo en España o en Argentina o en Colombia porque seguimos centrando el hábito del dolor en lo que no se debe centrar y lo vemos como algo malo, en vez de escucharlo y decir, oye, ¿por qué me estoy sintiendo este dolor? Algo no estoy haciendo bien, ¿no? Y por eso quería traeros a Juan Pedro, porque él es un espectáculo escucharlo hablar, ha estudiado mucha antropología, filosofía, y me parece que es una persona que os va a saber transmitir muy bien la idea del programa y la idea de cómo el dolor se ha tergiversado en este aspecto, ¿no? Así que le doy paso a Juan Pedro para que te presentes. Juan Pedro, cuentes un poquito quién eres y tu historia, y ahora ya quitaré esta pantalla para que podamos vernos todos y empecemos a divagar, que es como hacen los filósofos. bueno, muchas gracias, Chema. Bueno, pues yo creo que ya has dado la charla que yo iba a dar, pero que Hombre, en definitiva los puntos importantes eran esos, son esos.
Entonces, bueno, lo primero es darte las gracias por invitarme y las Ujú. gracias también a todos los que asisten esta tarde, dedican un rato de su tiempo a escuchar esto que vamos a contar aquí. Y bueno, también decirte que más o menos cuánto tiempo tengo para... Tenemos una horita y sí, una orilla. Con una horita tenemos. Así que tú, luego si queremos, puedo también dejar que la gente comente o si quieres pueden comentar a medida que vamos. Esto es un coloquio, al final no es un monólogo. Vale, entonces, eh, digamos que tengo más o menos un tiempo para poder hablar yo, después ya que se habla el coloquio y tal, ¿no? Sí, perfecto, me parece bien. Si quieres primero presentarte un De poquito todas para que sepan. maneras, tú me puedes preguntar Sí, claro, claro. o No te cosas preocupes. mm, para reconducirlo a lo que es el programa Ujú, Fénix, ujú, por si ujú. acaso me voy yo De momento cuéntales quién eres un poquito, a cuéntales tu la... historia, Sí, sí, lo que has sí, sí, estudiado y luego lo que escribes, las sí, entrevistas que te sí. hacen y ya empezamos a divagar. Sí, no, sí, simplemente eran Ujú. cuestiones técnicas que es que antes hemos tenido poco tiempo y eh, cuestiones de intendencia que no la habíamos hablado. Ujú. Disculpa. Bueno, como ha dicho Chema, soy Juan Pedro Viñola, yo soy filósofo, bueno, filósofo, eso pones un título muy gordo, pero vamos. Ujú. Soy profesor de filosofía jubilado. eh, bueno, me he dedicado a la filosofía desde siempre, o sea que no es que estudiase la carrera, sino que me dediqué a estudiar muchas ramas. Empecé por la filosofía de la ciencia y tal, concretamente por la teoría de la evolución en la época de la carrera, que digamos, el título de hoy sería ese, ¿no? El dolor como un mecanismo adaptativo evolutivo. No, entonces, esa es la cuestión. Bueno, dedicado también a escribir libros, publico periódicamente en algunos periódicos, hago programas de radio, de divulgación filosófica o de otro tipo, llevo un grupo de meditación y estudios orientales y bueno, que estoy muy ocupado, Ujú. en definitiva. Y bueno, pues... Eh, a través de Miriam conocí a Chema y entonces pues bueno, me puse en contacto con él, me hizo una entrevista, entonces pues mm, eh, entré en el programa y el programa me vino muy bien porque eh, a pesar de conocer yo una serie de cosas, lo que conocía digamos, no me servía para aliviar el dolor crónico, porque para empezar es que ni lo pensaba. Una cosa parecida a lo que me ha pasado hace cuestión de una semana, y es precisamente que yo llevo 10 años de meditación dedicado a la meditación, enseño mindfulness, soy consultor en mindfulness transpersonal, bueno, todas esas cosas. Y no se me había ocurrido relacionar la meditación, mindfulness, porque el mindfulness es un tipo de meditación, no se me había ocurrido relacionarlo con el dolor. Entonces, bueno, pues me he encontrado con una señora que lo ha hecho inspirada, bueno, en el que ha creado el mindfulness y tal, y bueno, he descubierto, pues, como con Chema, otro mundo impresionante, ¿no? Ujú. También tengo otra, digamos, una formación paralela que hice con Chema, eh, que hice un par de cursos con un neurobiólogo que conoceréis, que es Arturo Goicoechea, que digamos el Lo conocen pionero, bastante, lo conocen bastante. claro, es el pionero en España, aunque ya hay muchos más, ¿no? Eh, pero bueno, tiene un grupo muy, muy interesante porque están ahí sus hijas y otra gente, fisioterapeutas, y ahora se ha metido
un tal Robert Sánchez que se dedica a los movimientos naturales, movimientos libres. Antes era un entrenador deportivo y todas esas cosas. Bueno, algo interesante, ¿no? Entonces, también tuve esa formación paralela y he seguido, digamos, con esa formación también. Bien, el caso es que, como decía a Chema el otro día, a mí, digamos, el dolor me fue desapareciendo además de un día para otro. Eh, pero eso no quiere decir, y eso es importante, mm, y no es por entrar en materias, pero es por decirlo, porque creo que hay que decirlo, es que el dolor mm, siempre va a estar ahí, latente el dolor crónico, por una razón de que estamos hablando de biología. Cuando el dolor desaparece, cuando decimos no pain, no pain, Ujú. es decir, si conoces el dolor, ya no hay dolor, es cierto, pero el conocimiento del dolor lo que hace es producir unas redes neuronales, ya digo, estamos hablando a nivel biológico, incluso si alguien es científico dedicado a la biología, a nivel bioquímico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos creadas unas redes neuronales que hacen que tengamos respuestas que nos producen nuestro dolor. Entonces, cuando conocemos cómo funciona eso, ese mecanismo, que es lo que se aprende en las micropíldoras, ¿no? Que son muy interesantes porque es muy poquito y muy denso, ¿eh? Pues al conocerlo, pues eso va desapareciendo. Algunas veces desaparece de un día para otro y no te das cuenta, como me pasó a mí, que bueno, yo siempre, bueno, una de las cosas que he tenido ha sido lumbalgia. De repente pues me di cuenta de que me agachaba eso y no me dolía. Pero lo Ujú. que iba a decir es que esas redes neuronales, y no por decepcionar, es porque hay que estar ahí siempre. Esas redes neuronales están ahí. Correcto. Y entonces el dolor vuelve. Voy a puntualizar una cosa, Juan Pedro, y así Mm, vamos complementando. Y es que, bueno, yo siempre se lo he dicho, las que llevan más tiempo lo saben ya, y las que empezaron también se lo he dicho muchas veces. Al final esas redes neuronales, como tú bien has dicho, están ahí guardadas y lo que tenemos que intentar es sobreescribir una información nueva que sea más fuerte que esa previa, que es la que nos ha mantenido el dolor persistente. Siempre digo que el primer factor para tener dolor crónico es haberlo tenido antes, porque ya hemos creado esas conexiones sinápticas, ya esas neuronas se han aprendido entre ellas a juntarse y a producir una respuesta, en este caso dolorosa. Al igual que cuando tenemos un trauma psicológico o asociamos una canción a un momento alegre y cuando escuchamos esa canción nos viene una descarga de endorfina, lo que produce el dolor persistente son esas conexiones que tú bien has dicho que están ahí. Entonces, el cerebro no olvida, lo que hace es como generar nuevas conexiones más potentes. Siempre ponemos el ejemplo que cuenta muchas veces Nazaret Castellano, que también las conocen a ella, mm, de que si yo me llamo Chema y ellas llevan mucho tiempo llamándome Chema, y yo mañana me cambio de nombre y me llamo Rosa, les va a costar mucho llamarme Rosa porque sus conexiones sinápticas, sus conexiones neurales han asociado mi cara, mi voz, mi persona, mi sitio, mi lugar, el programa Fénix, a que yo me llamo Chema. Pero si yo mañana me llamo Rosa, ya no me puedes llamar Chema. Lo que pasa es que al principio tu cerebro, como lo que quieres automatizar, lo que hace es, bueno, voy a coger lo que siempre he cogido. Pum, pum. Hola, Chema. No, que ya no me llamo Chema. Ay, entonces entra ese conflicto de, uy, entonces esta conexión neuronal que siempre he utilizado, que es súper fácil de utilizar, no tengo ni que pensar, ya no vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, pues ahora tienes que crear una nueva que se llama Rosa. Entonces tienes que estar repitiendo constantemente Rosa, 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 hasta que tu cerebro vuelva a asimilar que esta cara, esta voz, esta presencia se llama Rosa. Pero si algún día yo te pregunto, ¿yo cómo me llamaba antes? Tú vas a decir, no, tú te llamabas antes Chema. Va a acceder a ese recuerdo, a esas conexiones que significaban que yo me llamaba Chema. No se olvidan, están ahí guardadas. Muchas veces seguramente cuando decimos, y esto lo sabrá decir mejor Julie, que no sé si estará por ahí, nosotros asociamos en nuestra memoria aquellas vivencias que van ligadas a una emoción muy fuerte. Siempre se dice, seguro que te acuerdas de tu primer beso, pero del quinto no te acuerdas. Y realmente pasaron 2 o 3 días, o el mismo, no sé, si erais muy besucona. Pero os acordáis del primero porque llevaba una emoción ligada con ella. El dolor crónico va ligado a una serie de emociones. Porque una persona que no tiene una serie de factores, los que ya conocéis, emocionales, de sueño y tal, está todo perfecto, no va a desarrollar dolor crónico.
independientemente de que se haya hecho daño. Eso ya lo voy diciendo. Las que soy de septiembre, tranquilas que todavía es mucha información, pero al final el no tener daño sí que puede implicar que juntando el resto de factores emocionales, de sueño, de creencias, sí hay una conexión sináptica que produzca esa respuesta, como ha dicho Juan Pedro, de defensa. O sea, el dolor crónico es en sí un mecanismo de defensa. Por eso nunca vamos a estar exentos de que pueda volver a aparecer. Como ha dicho Juan Pedro, el dolor crónico no va a dejar de existir. Lo que pasa es que podemos evitar que aparezca y que solamente aparezca el agudo, porque el agudo es el que nos protege de algo que ha pasado ahora. El crónico no. Esto es como la ansiedad y el estrés. Y Julie, si quieres comentar algo, estás por ahí. El estrés es una respuesta que ocurre cuando hay un estímulo que aparece en el momento. Entonces mi cuerpo se pone en modo lucha-huida para luchar, huir contra ese elemento. La ansiedad no es funcional, porque la ansiedad es un estrés provocado por algo que todavía no ha ocurrido. Y las que habéis visto los vídeos ya de Mariana Estapé, dice el 90% de las cosas que nos preocupan o el 95% no ocurren, pero nuestro cuerpo puede somatizarlo como si fueran o estuvieran ocurriendo ya. Pues el dolor crónico pasa lo mismo. Es como una anticipación a una percepción de amenaza. ¿Realmente es real la amenaza? No lo sabemos, lo mismo no lo es. Pero mi sistema, como me quiere proteger ante todo, porque la supervivencia es lo más importante para subsistir la especie, me genera dolor para que no ocurra. Entonces, mira, ahí está Julie. Julie, ¿quieres comentar? ¿Has levantado la mano? Claro, Sí, claro. Comenta, sí, ¿me comenta. escuchan bien? Sí, sí. Ah, ok, no, Ella no, es tú ya Julie, lo has la dicho psicóloga del programa todo. Fénix. Estás dando una parte muy importante y mucho gusto a Pedro que está ahí dándonos este testimonio y también desde su mirada y desde su conocimiento. Nada, lo que dice Chema es real. Ustedes saben, bueno, para las que ya me han tenido la oportunidad, no sé, hemos estado charlando. Yo vengo con dolor pélvico crónico, con un diagnóstico de dolor pélvico, y me encanta lo que acabas de decir, Chema, en relación con el cómo nuestro cerebro graba la información, ¿sí? Ah, se me ha caído un audífono. ¿Siguen escuchando, cierto? Sí, sí. Exacto, porque a mí me pasa aún, y yo les digo, es que a mí las personas me preguntan, ¿tú ya te curaste? Yo les digo, ok, mira, yo actualicé mi cerebro y he venido entrenando mi cerebro para generar una actualización en mi sistema nervioso que me permite disfrutar días en los que ya no tengo ningún síntoma, ¿sí? Pero de repente mi cerebro vuelve y me recuerda que efectivamente hubo un dolor alguna vez, ¿sí? Y aquí depende cómo yo respondo ante ello, porque generalmente la respuesta más común es que entremos en pánico. Se te corta. Bueno, lo que decía Julie es cuando entramos en pánico ante esos picos de dolores, conocidos, ¿no? Que le llamamos así, pico de dolor. Entonces, la manera en la que respondemos, si nosotros ante un pico de dolor respondemos de forma negativa, lo que va a ocurrir es que Chema vamos en a este seguir. momento, que es esta respuesta de ataque, o si bien es muy simplemente lo hace Julie, tu conexión está fallando. Si me escuchas, como te lo voy a escribir. Te falla la conexión. estado, Chema. Ahora, ¿no? Es que estaba fallando la conexión. Bueno, está Ah, que ya me para. falla la conexión. Sí, que ha cambiado de casa y está todavía con el tema del Wi-Fi. Bueno, lo que estabas comentando, eso, que si actuamos ante un pico de dolor con una emoción negativa, lo que vamos a hacer al final es seguir reforzando ese engranaje que decía Juan Pedro, esas conexiones neuronales que hacen que esa respuesta dolorosa sea negativa. Sabéis que hay personas que con el dolor pueden sufrir placer, o sufrir placer, no, pueden sentir placer, pues porque han ligado esa experiencia a una cosa placentera. Ahora sí, ¿no, Julie? Perdón, no sé si se me ha escuchado. Ahora Es sí. que, tú Hoy no se va a sabes, escuchar, pero bueno. empiezo allá, ahí mejor. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, no, simplemente quería terminar mi idea para que siga Chema en relación con el qué hacer en caso de que vuelva ese dolor, ¿no? Porque a veces decimos es que ya nos queremos curar para siempre y el cerebro no va a volver a emitir ninguna señal dolorosa. A veces pasa, y a veces me sucede. Entonces aquí el punto es cómo respondemos ante ello y es en generar nuevamente la calma que se requiere y los hábitos aprendidos, porque esto es una cuestión de hábitos. Y a mí me pasó y se lo recuerdo a muchas de mis pacientes, es decir, si tú adquiriste unos hábitos de mantener, por ejemplo, un estilo mindfulness, como lo que estaban hablando hace un rato, una meditación, o en mi caso, por ejemplo, que he venido aprendiendo el Qigong o el Tai Chi como práctica, cuando tú te sientes bien, a veces se te olvida que tú ya has generado unos hábitos y dejas de hacerlo. Cuando dejas de hacerlo, es posible que los síntomas vuelvan con mucha más fuerza todavía.
Y por eso es tan importante que una vez tú empiezas este proceso, esto nunca acaba. O sea, esto nunca termina. No es como un día ya me libré, estoy con salud y no tengo que hacer absolutamente nada. No. Digamos que no es chévere saber esto, pero yo creo que es una realidad y es el hecho de que tienes que mantener una actitud, un comportamiento, unos valores de vida, unas Claro. conductas que te permitan mantener tus resultados y que en el caso de que vuelvas simplemente saber que hace parte de esa misma programación y cuando lo sabes, como lo estamos conociendo aquí con Chema, efectivamente eso no tiene por qué ser nuevamente persistente o que tu vida se te vuelva un infierno, ¿no? Qué Em, bueno. bueno, Gracias, eh, Julie, por ir conectando lo que has dicho con lo que decía Juan Pedro. Hay una cosa muy interesante que has dicho y es que para que no vuelva a ocurrir, hay que no perder esos hábitos que nos han ayudado a librarnos de esa cronicidad del dolor. Y aquí entra el factor social, cultural, ¿no? Que ¿Puedo ahora mismo hacer una pregunta? sí, dime, Barbie. Si todo está en el factor neuronal, ¿por qué cuando tomas una pastilla se te quita el dolor? Qué buena pregunta. Es que si nos metemos a eso ya, eso lo vas a ver en las micropíldoras. Pero ya te lo respondo. Placebo. Hay un factor muy importante del placebo. Porque no solamente son conexiones neurales, sino que tu creencia también genera conexiones neurales. Eso lo vas a ver el lunes. Entonces, si yo creo que por tomarme la pastilla me voy a curar, esa creencia va a generar cambios corticales. Momentáneos, no para siempre. Lo que estamos hablando Julie y Juan Pedro es que esos engranajes, si los llevamos mucho tiempo repitiendo en el tiempo, son muy fuertes. Entonces, si yo me tomo una pastilla, a lo mejor por un primer momento, mi cerebro va a decir, todo solucionado, qué bien. Pero como dice Julie, si sigo durmiendo mal, sigo comiendo mal, sigo con creencias negativas, sigo con emociones reprimidas, sigo entrenando mal, sigo haciendo todo, volveremos. Y esto enlazándolo con la cultura, que ahí que es donde quiero que también hable mucho Juan Pedro de esto, es el tema del dolor y la cultura. Juan Pedro, ¿te acuerdas cuando vimos los vídeos de las otras culturas en las que ellos se hacen daño a sí mismos y cómo al final nosotros, los del primer mundo, hemos cambiado por completo esa forma de entender el dolor, ¿no? No quiero interrumpirte mucho, perdóname, pero Bien. si es un factor placebo, si yo no me tomo un omeprazol en vez de una oxicodona, a mí no me funciona igual, evidentemente. Es que una cosa es, si hablamos de factores bioquímicos, si hay una patología química, hormonal, y otra cosa es el dolor crónico. Ahí entra otra cosa. Porque sobre Que todo... tengas un verdadero problema, ¿no? Quieres Sí, decir. pero es que tú puedes tener un verdadero problema prolongado en el tiempo y se produce el dolor crónico primario. Ajá. Por ejemplo, la Vale, perdona, endometriosis. que Por sé que ejemplo, no es la el día. endometriosis que tú puedes tener organicidad, puedes tener un daño en el tejido, pero si ese Exacto. dolor se permanece en el tiempo, acaba convirtiéndose en un dolor crónico primario. Tienes un daño, pero el problema principal ya no es el daño. Ahora es lo que está pasando aquí. Son esos cambios que Entonces, están... por eso la química sí funciona. Uf, hablamos de eso otro día, Bárbara, porque es que es un Eso tema muy, muy, muy grande y quiero que hacemos no se lo eso. des. Es, Es es muy grande decir, ese tema. tendré una cantidad de preguntas Claro, sobre claro, pero es que llevas un día en el pastillas. programa. Es que Mamma mía, eso perdonadme. de lo de la pastilla es muy amplio. Claro. Químicamente, claro que químicamente hace su efecto, pero también tiene su efecto placebo. ¿Cuánto hay de placebo y cuánto hay de a nivel De efectividad. químico? Pues es que eso hay que hacer un estudio individualizado. Y además, estamos hablando solamente de dos factores. Ahí está. Podemos meter muchos más, por ejemplo, qué comen, cómo duermen. Y todo eso va a depender del efecto que te haga la pastilla, de más o menos, Mira, ¿no? un ejemplo muy sencillo, ahora que ha dicho eso Juan Pedro. Cuando tú vas a sacarse sangre, ¿la gente disfruta con sacarse sangre? No, ¿verdad? No, Se atraviesa no. un palo, ¿no? ¿Por qué en las culturas africanas atravesarse un palo es algo bueno y lo disfrutan? Hay un daño real, ¿eh? En los dos casos, pero en un lado lo disfrutan porque significa culturalmente que estoy siendo ya adulto o que me han ascendido en mi tribu. Sí. Y sin embargo, para Le, nosotros es, le dan un estoy en un hospital, empoderamiento. sí, y aquí es, me están pinchando porque estoy enfermito o me han dicho que a lo mejor estoy enfermito, a ver qué es. Y me pinchan y me asusta, ¿me entiendes? Hay un mismo daño, pero la manera en la que interpreta las circunstancias es completamente diferente. Pero bueno, eso lo irás viendo, ¿verdad? No te Perdón, preocupes, perdón, que perdón. hay mucho. Juan Pedro, Bueno, volviendo, eso. Elías, si ¿quieres decir queréis, algo? Espérate, que Elías Sí, quiere decir algo. quería hacer una pregunta para los tres. Puede, por ahí es una burrada lo que voy a preguntar, pero es como una analogía lo nuestro con Alcohólicos Anónimos. Es más, Contesta, Julie, tú primero. hola, ¿cómo estás?
Hola. Gracias. Bueno, no entiendo muy bien a qué te refieres exactamente, pero supongo voy a asumir una interpretación. Bueno, no sé si quieres decir algo. ¿Ibas a hablar? Con lo que vos decías de que hay que mantener el estilo de vida, la conducta, y no sé por qué se me vino a la ¿Tú cabeza te refieres, Lía, a que las personas que han pasado una adicción, que si algún día recaen, ¡boom! claro, Exacto, claro. pues sí. Exactamente, exactamente. Yo siento, y te lo voy a decir como yo lo he vivido, yo siento que el cerebro puede hacer aprendizajes que pueden ser adictivos. Y tanto. Sí, y efectivamente llegamos a consumir pastillas, puede ser no como el alcohol, ¿no? Pero sí llegamos, perdón, a tener algún tipo de adicción con estos métodos para generar calma hacia situaciones que no soportamos. Un alcohólico le pasa lo mismo, solo que acude al alcohol para reducir su nivel de sufrimiento. Entonces, la analogía tiene sentido en lo que tú mencionas, y sí, genera que nosotros tengamos que cambiar una serie de hábitos y de estilo de vida y de los alcohólicos anónimos, no sé si en España se dice esto, pero generalmente tienen un lema de un día a la vez, ¿no? Es Día a solo un la vez. día a la vez. Exacto. Entonces, nosotros es igual. Y yo viví 2 años con dolor y donde yo vivía bajo ese lema también. Me hiciste acordar de eso, porque decía, bueno, un día a la vez es mi día, el día en que tengo dolores, tengo que darle un espacio al dolor, tenerlo conmigo, habitarlo, que fue algo que me costó muchísimo comprender, porque fue, ven y no hacerme amiga del dolor, porque eso es como lo que nos dicen comúnmente, no, hazte amiga del dolor. No, No, pero es venir, Acostúmbrate a aceptarlo vivir y con decir, él. ok, Aprende a vivir con él. exacto, no, Ujú. es muy diferente. Es darle la bienvenida y decir, ok, estás aquí, te sí, escucho, veo. haces parte de mí en este momento, ¿no? Pero por eso es que esto es un reto y un desafío para las personas que hemos vivido esto, Fijaros, una ¿sí? pregunta Y muy es un rápida. desafío de mucho aprendizaje. Una pregunta muy Dime. rápida porque yo sé que además Juan Pedro, por ejemplo, es una persona a la que no le gustan las pantallas y los móviles y las redes sociales y nada. Y Juan Pedro duerme estupendamente y Juan Pedro tiene muchas cosas muy buenas. ¿Cuántas de vosotras antes de acostaros ponéis el TikTok o el Instagram? Levantadme la mano. Una, Mm, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, sí. Y las que no están, vale. Si yo os digo Hace- ahora, para dormir mejor y tener menos dolor crónico, se acabaron las pantallas a partir de las 8 de la tarde. ¿Cuántas de vosotras lo haríais? Ninguna, ya os lo digo Bueno, a yo. las 8 no, pero A las el 8. reto sí, Claro, ya sabéis por dónde voy. El reto de buenas noches, el rato que sí. es un reto Yo me complicado. tengo al televisor prendido. Claro, pues eso es un error. Entonces, si yo os digo, eso tenéis que dejarlo, os va a costar, porque como dice Julie, nuestro cerebro ha generado adicciones, no a una droga, pero realmente la luz azul de las pantallas no nos deja dormir. Si no dormimos bien, no liberamos un montón de sustancias que son súper importantes para recuperarnos. La melatonina brilla por su ausencia, la adenosina se acumula en el cerebro. Hay un montón de cosas. Yo os lo explico, y de hecho las chicas de, por ejemplo, de la promoción de Julio, que están ahora haciendo el reto del sueño, yo les digo, tenéis que hacer esto. Y muchas de ellas no cumplen el 100%. Son conscientes de que no lo están cumpliendo, pero les cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una asociación muy fuerte, al igual que con el dolor crónico, con ciertos comportamientos, pues que si yo te digo, suelta el móvil, tú me vas a decir que no, porque es que a ti el móvil te relaja porque te produce endorfina. Y No, además, no, el móvil, perdón, o el la móvil a mí televisión, lo que sea, realmente Lía, lo que sea, pantalla. Pantalla en la que veas muchos colores, muchas luces, muchos estímulos que están hechos adredes, están hechos por neuropublicidad, o sea, neuromarketing, para que tú te enganches y no apagues la televisión. Pues eso es una adicción que a nosotros pensamos que no es importante, pero realmente es mucho. Y sin embargo, yo os digo, para mejorar vuestra condición tenéis que dejar de hacerlo. Y aún así os cuesta. Sabiendo que estáis haciendo algo mal, os cuesta, porque hay una asociación tan fuerte en vuestro cerebro de esto igual a placer, que es muy complicado romperlo. ¿Ha levantado la mano Vicky? Sí, pero no te escucho, Vicky. ¿Me escucha bien? Actívala. Ahora sí, ahora sí. Vale. Que esa pregunta hoy me la hacía yo cuando hemos visto el vídeo del señor este que hablaba del sueño. Ujú. Yo, por ejemplo, yo la tele no la veo, el móvil un poco más, pero la tele no la veo en absoluto. Estoy aislada del mundo, no sé qué pasa en el mundo. Solo Bien. lo sé por lo que nos rodea, ¿no? Y claro, yo digo, si yo ya no veía la tele, nada más que la veía un poquito antes de acostarme, que veía algún programa así simpático, lo que sea, para entretenerme un poco, digo, entonces yo ya voy a estar desconectada del mundo del todo, ¿no?
Si no veo Instagram, no veo móvil, no veo televisión, voy a vivir como si viviera en la montaña. ¿Tú has visto los ¿No? negritos del África que salen bailando los vídeos? ¿Tú los ves tristes o los ves sonrientes? No, lo veo sonriente, sí, sí. Pues eso no tienen ni medicación, ni tienen nada de lo que nosotros consideramos que es lo que nos va a ayudar a curarnos. Ellos no tienen dolor crónico. Además, vamos a reencauzar la conversación con Juan Pedro, porque salen temas muy interesantes, pero al final Sí. el tema de la cultura de la sociedad es algo que me parece súper interesante y creo que Juan Pedro también lo puede explicar. Hagamos Juan Pedro, a nivel el evolutivo, listado. Sí, lúcenos. bueno, yo lo que había dicho de las redes neuronales, de que el dolor puede volver, lo había dicho como ejemplo y lo había dicho como aviso y además también había dicho que no para desanimar, sino para que se tenga en cuenta, ¿no? Que se esté, digamos, al acecho o que se esté vigilante, o como se dice en la meditación, como testigo, por si aparece, y si aparece, es que aparece, es que eso está ahí, es una realidad que está ahí. Aunque no haya daño, pero es real, ¿eh? Eso es importante también. Entonces, yo voy a seguir con más o menos lo que tenía pensado, que digamos una estructura para que entendáis un poco el dolor. Yo sé que tenéis muchas ganas, porque claro, padecéis dolor, ¿no? Como lo padezco yo. Además, el ejemplo que he puesto lo he puesto precisamente porque yo he tenido una recaída estas 2 últimas semanas. Y aunque he seguido haciendo deporte y la vida normal, pero lo he pasado mal. Entonces, bueno, yo sé que lo que queréis es saber mucho del tema del dolor a nivel concreto y a nivel concreto particular vuestro para intentar ponerle remedio. Y claro, es cierto, lo único lo que quiere uno es remedio. Pero el lema que es el lema que se utiliza en el programa FENI es no pain, no pain. Es decir, conocer el dolor es que no te va a tener como consecuencia no tener dolor. Y ahí es donde puse el ejemplo, que es decir, no tener dolor no quiere decir que no esté ahí, las neuronas. Pero ya hemos hablado bastante de eso y nos hemos Sí, extendido. para que te entiendan, es como si dijéramos, no vamos a sentir miedo nunca jamás. Eso es imposible. El miedo es No, claro, necesario. no. No vamos a Y es sentir estrés nunca precisamente, más. Eso es imposible. precisamente el ejemplo que quería poner evolutivo es comparar el miedo y el dolor, ¿no? Entonces, lo primero, hay una cosa también muy importante que habréis escuchado, bueno, los que llevan mucho tiempo sí lo habréis escuchado muchas veces, y los que estáis empezando lo habréis escuchado, pero poco. Y es una palabra que se utiliza, que es un concepto muy, muy complejo, pero que es muy importante y además, si lo concretamos para lo que es conocer el dolor, es importante porque mm, va a cambiar nuestro conocimiento del dolor y cambiando nuestro conocimiento del dolor, digamos, nos va a ayudar a superar el dolor, ¿no? Entonces, el concepto de paradigma. Habréis escuchado a Chema muchas veces, o en las micropíldoras, o en los vídeos y tal. Es que hay que asumir el nuevo paradigma y tal, ¿no? Pero claro, bueno, la palabra paradigma es una palabra muy, 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 muy compleja, que tiene muchísimo significado. Además, el que la utiliza por primera vez, que es un físico historiador de la ciencia, en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, pues en ese libro, solo en ese libro, y el autor que introduce ese concepto para intentar entender la revolución copernicana en física, pues tiene 159 significados. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la palabra paradigma. Entonces, yo lo que quiero es simplificarlo para que vosotros, digamos, tengáis una idea que sirva para aplicarlo al dolor, ¿no? Y eso, digamos, que era una cosa que se me ha ocurrido esta tarde, de señalarlo para que siempre,
siempre lo tengáis en cuenta. Entonces, siempre se dice, bueno, el nuevo paradigma, bueno, ¿y cuál era el otro paradigma? Y bueno, se nombra ahí a Descartes, pero no se suele decir. El antiguo paradigma, el paradigma racionalista, mecanicista y tal, que nace, digamos, con Descartes y con otros alrededor y todas estas cosas, ¿no? Y que, bueno, ese paradigma ha hecho posible casi que todo lo que tenemos, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado, es decir, no se puede echar por tierra, no es que yo sea un defensor del progreso, al contrario, soy muy crítico con el progreso. Eh, pero eso es otro tema. Entonces, lo que sí caracteriza ese paradigma, y eso es lo que se puede aplicar al dolor, ¿eh? Que yo sé que todos estáis ansiosos por el tema del dolor, es que a una causa sigue un efecto. Y eso es impepinable. Entonces, eso es lo que se llama una relación causal lineal, ¿eh? Entonces, si concebimos así el dolor, y encima lo concebimos al modo de Descartes, es decir, el dolor está afuera, es decir, está en donde te En has el hecho el tejido. daño, no está en el cerebro, ¿no? Pues entonces, si le sumamos eso, pues resulta que toda terapia que hagamos contra el dolor va a fracasar. Y eso explica el por qué eh, uno ha ido de médico en médico, de hospital en hospital, o de clínica del dolor en clínica del dolor, de psicólogo en psicólogo y tal. Y por muy buena voluntad que hayan puesto, si no han dado el salto a otra forma de ver, que es otro paradigma, no, no pueden hacer nada. Solo alivian, un fisioterapeuta alivia muchísimo, ¿no? Y además, los que tenemos dolor crónico, pues bueno, hay que ir de vez en cuando porque, bueno, el cuerpo se endurece, es decir, no, los, los mecanismos, los hábitos nuevos aprendidos no somos capaces de aplicarlos porque caemos en un bucle, etcétera, etcétera. Todo eso lo explicará Chema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma? Bueno, pues el nuevo paradigma es que las relaciones que hay entre todas las cosas que hay en el universo, incluido el ser humano, son relaciones sistémicas. ¿Y qué quiere decir relaciones sistémicas? Pues quiere decir, y ahora lo complica más, relaciones de retroalimentación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que una causa no produce necesariamente un efecto, una causa A no produce necesariamente un efecto B, sino que puede producir otros. Es decir, que ya entra en juego la probabilidad. Por ejemplo, Luego Juan Pedro, también, ahora que has dicho eso, con lo que ha preguntado Bárbara, tomarme una pastilla me quita el dolor es una exactamente, relación claro, causal es que y no se puede llevar no así. hay una relación causal, por eso cuando tú decías, es muy complicado, yo añadía, claro, es que el placebo es una explicación, la química es otra explicación, pero también lo que comes es otra explicación, también Las tus experiencias pensamientos y previas. creencias, que es el nivel cultural, el último que queremos llegar, también hacen que tenga un efecto u otro, o más efecto o menos efecto, ¿no? Entonces, hay una probabilidad de efecto, pero además de que existe una probabilidad de efecto, los efectos se convierten en causa, ¿eh? Entonces, retroalimentan al sistema, es decir, actúan sobre la primera causa. Y por eso nos dicen, es que tu pensamiento ha caído en bucle, es decir, nada más que hace dar vueltas sobre lo mismo y no sale de ahí. ¿Por qué? Porque se está auto realimentando, ¿no? Eso, por ejemplo, Juan Pedro, Y un eso ejemplo muy claro que ellos pueden tener es
me duele y duermo peor. Pero si duermo peor, me va a doler más. Exactamente. Me duele y estoy emocionalmente más, pero si estoy emocionalmente mal, me va a doler más. Entonces, Y además, para que se vea más claro, cuando pasa eso, aparece, ¡pum!, el factor del miedo. Uy, a ver cómo duermo esta noche. Pues, espera, ahí si está. duermo mal, pues entonces, claro, uf, y luego ya también me parece, te empiezas a pensar, bueno, pues tendré que comer mucho antes de acostarme porque si no, voy a hacer mala dieta. Como si solamente comer tarde fuera la única causa de dolor y Claro, dolor. exactamente. Ahí está. Y son todas Y yo creo causas, que claro, por cosas. aportar, y ahora le doy paso a Bárbara, que levanta la mano, que lo he visto, Bárbara, no te creas que no te he visto, por aportar una cosa, esa necesidad de que esto soluciona esto ha sido la medicina, porque hemos tenido que diferenciar tipos de profesiones, porque si tú tienes este problema, tienes que ir a este especialista que es el que te va a dar esto, y si no, tienes que ir a este otro que es el que te va a dar esto otro, y al final la estamos liando, porque si Claro, estamos diciendo que no hay porque, relaciones porque casuales, la medicina ha seguido el modelo del paradigma determinista y mecanicista. Es decir, por ejemplo, aplicado al hombre, aplicado al universo funcionó bastante bien hasta que llega Einstein y tal, ¿no? Pero en medicina todavía no se ha producido el cambio. ¿Eh? Ni en fisioterapia, ni nada. Todo lo que tiene que ver con ciencia de salud no se ha producido el cambio. Entonces, cuando toman al hombre, al ser humano, lo toman solo como ser biológico. Por eso había hablado yo de evolución biopsicosocial. psicobiológica y social, ¿no? O cultural. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen con el hombre? Pues lo dividen y al dividirlo lo pueden estudiar mejor y evidentemente se estudia mejor. Hay cosas que se curan, cosas que no se curan. Ha habido, digamos que siempre la medicina, encima además la medicina se pone como ejemplo del progreso científico y de que eso ha sido bueno para el hombre. Bueno, y claro que ha sido muy bueno para el hombre, pero no del todo. Y además, aunque haya sido muy bueno para el hombre, no quiere decir que nos haga más feliz. A lo De mejor morir hecho, a los 85 años con tranquilidad y tal, y en tu casa es mejor que morir a los 95 años porque te han ido alargando la vida con antibióticos cada vez que has tenido una neumonía y tal, y has ido perdiendo cada vez más facultades, ya dependes de más gente. Bueno, pues a lo mejor, esto es una... sí, sí. esto, No, pero tiene sentido porque, mira, aquí, por ejemplo, hay algunas que son enfermeras o son farmacéuticas, de que están por aquí, y todas ellas han estudiado, igual que yo ahora en fisioterapia, vamos a estudiar el sistema digestivo, vamos a estudiar la anatomía, vamos a estudiar el esquelético, vamos a estudiar, y eso no sirve, porque como sabéis, los que ya habéis avanzado un poquito en el programa, el modelo en activo surge del modelo biopsicosocial que surge del modelo cartesiano, y el modelo biopsicosocial que te dice que hay biopsicosocial. Vuelve a separar otra vez esto. Y hoy día en medicina se está estudiando el modelo biopsicosocial que es de 1979. El modelo en activo que surge en 2019, ya lo veréis desde septiembre, es el que dice que no es biopsicosocial, que tú no eres un dolor más bio, ve al médico, es más social, ve con tus amigos a tomarte una cerveza, o eres psicológico, ve al psicólogo. Porque a muchas de vosotras habrán dicho, es que lo tuyo es psicológico, como si solamente fuera una sola causa. Es cierto que las emociones, y esto lo sabe muy bien Julie, son súper importantes, pero no es lo único. Y el modelo en activo lo que hace es integrarlo todo y decir, vale, todo esto, pero tú también eres tu cultura, tu experiencia, cómo ha sido tu familia, cómo es tu entorno en el que vives, cómo son las noticias que escuchas en la tele o incluso los anuncios de la tele, que yo estoy harto desde actúa sobre el foco del dolor y sale la rodilla. El foco del dolor no es la rodilla. Y seguimos contando que es la rodilla. Entonces, voy a darle paso a Bárbara y ahora seguimos, que estaba esperando tu pregunta, Bárbara. Me habéis contestado hace rato ya, no te Perfecto, pues preocupes. entonces, siguiendo con lo que decía Juan Pedro, ese momento evolutivo de entender que el dolor no es algo causal, eso es lo que, vosotras porque estáis empezando, las que sois de septiembre, ¿no? Pero las que van más avanzadas ya han entendido muy bien que daño y dolor no van de la mano y que esto es súper complejo. Y ahora con la ayuda de Julie estamos empezando incluso a indagar más en lo que es el pasado, el trauma, el cómo, y ya es que yo flipo con lo que cuenta Julie, porque es que esa parte yo no la conocía, por eso está Julie aquí. Y el día que hablamos de esto, yo me acuerdo que yo empecé a mirarme por dentro y decir, jolín, es que es verdad que no somos conscientes y como mecanismo de defensa, igualmente, como dice Juan Pedro, yo siento miedo a afrontar una emoción, prefiero sentir dolor y le echo la culpa al codo, a la rodilla o a la cadera.
porque no quiero sentir miedo o sentirme mal emocionalmente por afrontar un trauma que no he superado. Prefiero sentir dolor. Y voy al médico y me dice, es que me duele el codo. Ya, pero es que usted no... el codo está bien. Ah, pues entonces tiene usted fibromialgia. Váyase a la unidad del dolor. Eso no va así. ¿Vale? No sé si Judith quieres decir algo, pero que al final es el entender eso, ¿no? Que sí, sí, ponte. Sí, sí, gracias. Sí, lo que has dicho totalmente cierto y creo que algo importante de aportar aquí es saber que yo les digo, es que cuerpo-mente no son cosas separadas, es que no deberían ser ni palabras separadas, ¿sí? Incluso espíritu. Yo hablo también del alma, ¿sí? Y es otro de los enfoques digamos que yo he asociado porque finalmente somos, ok, somos cuerpo, somos mente, pero somos más que eso, somos alma viviendo una experiencia humana. Y esto no tiene que ver con religión, ¿no? Con una creencia religiosa, respetando todos los credos que aquí tengan las diferentes personas presentes. Tiene que ver más con una posición de saberme quién soy y para qué estoy viviendo ciertas experiencias que por cierto, en el libro que ya está disponible en la plataforma, en un libro que he escrito como un proceso terapéutico de 2 años, con dolor, con un montón de transformaciones, también hablo del para qué esta experiencia, qué me informa esta situación en mi vida, para qué la vida me dice, oye, escucha qué está pasando contigo. Y ese que está pasando contigo incluye revisarnos hacia el pasado, revisar esa historia de vida, revisar que hay temas que muchas veces estamos cargando todavía, ¿sí? Y que pesan, y que ese peso de dolor emocional va a tener digamos, un enganche finalmente con síntomas que posiblemente, digamos, podemos sentir a nivel crónico. Y esto está soportado por investigaciones, experiencias adversas de la infancia, ¿sí? Influyen un montón y se han hecho estudios de cómo las personas con dolor crónico tienen experiencias adversas de la infancia y esto no quiere decir que sea causa-efecto. Muchas personas con experiencias adversas no desarrollan dolor crónico. Sin embargo, hay una probabilidad de que sí se generen ciertas situaciones, incluidos los rasgos de personalidad, que también lo he hablado con la chica. Y eso no quiere decir que tengamos que cambiar toda nuestra forma de ser, pero sí el autoconocimiento, que es a lo que yo las he venido invitando a las personitas que ya han estado conmigo, el autoconocimiento hace que tú puedas convertirte en el gobernante de tu vida, ¿sí? Y cuando haces eso y cuando te conoces, empiezan a haber transformaciones y muchas de esas, incluidas, digamos, cosas que no esperas. A veces estás apegada a un resultado, pero la vida te da otros resultados, ¿sí? Fíjate qué Y interesante eso eso es que has dicho. porque... Sí, Sí. perdona, Judith. Sí, es muy interesante lo que dice y además, digamos, es una línea también de sanación. Yo no hablo de curación, siempre hablo de sanación. Eh, yo soy, digamos, consultor de meditación transpersonal y acompañante filosófico y lo que se hace precisamente es lo que tú estás diciendo, es decir, o lo que yo hago con mi paciente, cliente, lo que sea, proceder al autoconocimiento, a la autoindagación. Y uno, cuando tiene que autoindagar, empieza por la superficie, que es el ahora, y llega muy lejos, ¿no? Puedes llegar muy lejos. Entonces pueden aparecer cosas de las que no te acordabas, porque realmente eh, hablando vulgarmente, se acuerda de lo que quiere. Eh, O o lo que le dicho interesa, claro. de otra manera, se acuerda de lo que le ha servido para vivir. Es una adaptación. Qué bueno ¿Eh? eso. Las corazas de Lowing, del psiquiatra que era discípulo de Freud, que descubre las corazas musculares y tal, que serían los 5 caracteres que él establece, pues esas corazas se crean después de la herida que tiene lugar en la infancia, es decir, de un trauma profundo. Y entonces, qué es lo que ocurre? Que uno adopta una forma de estar en el mundo. Esa forma de estar en el mundo, Un segundo, Juan pues, Pedro. Perdona que te interrumpa, porque es que yo tenía una sorpresa preparada, no sabía si iba a poder salir y acaba de entrar, ¿vale? Por favor, Miriam Alavid, ¿puedes saludar? anda,
la mejor ginecóloga de España. ¿Puedes saludar? Tampoco te pase. Hola, ¿qué tal? ¡Qué Hola. alegría! ¡Qué alegría! Hola. Juan Pedro, no te lo esperabas, ¿eh? No me lo esperaba. ¡Qué alegría verte, Juan Pedro! Y ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Pues, Bueno, mira, bueno, Bueno. aquí estamos. acabé de terminar ahora. Me he perdido prácticamente, me imagino que me lo habré perdido todo, pero es que hasta ahora no he terminado la consulta y iba con la cosa y digo, jolín, seguro que ya no estarán, pero bueno, aquí Sí, os veo estamos- y me quedo aquí un ratito escuchándote. Estupendo. Vale, no, sí, estamos en plan tertulia. Pero vamos, que estaba hablando de eso, bueno, no, de cosas que tú ya sabes, porque como hemos hablado antes, Anda que no hemos hablado pues, nada tú y yo. vale, pues bueno, el tema ese de las corazas musculares generan cada una un carácter y esas corazas musculares son adaptaciones que te permiten vivir. Pero claro, esas adaptaciones llevan consigo un olvido. Es decir, eh, eh, el trauma, la herida o lo que rodea la herida, el conjunto de emociones que rodeaban la herida, incluso la situación, incluso el lugar, el tiempo, todo eso desaparece, eh, pero la coraza que has creado te permite sobrevivir. Por eso, eso es un carácter evolutivo, que es lo que yo venía a decir aquí hoy, que pasa a nivel individual y pasa a nivel de especie. Si estamos aquí como especie, aunque a lo mejor nos queda poco, pero si estamos aquí como especie es porque tenemos dolor y porque Pues, tenemos miedo. Entonces, eh, no se trata de hacerse amigo ni enemigo del dolor, se trata de aceptación, porque si no aceptamos las cosas, nada más que hay dos opciones, o la lucha o la huida, y en las dos perdemos. Os pongo un ejemplo. Si no aceptamos que vamos a enfermar algún día, y que esa enfermedad nos va a llevar a la muerte o un accidente o diferentes cosas, si no la aceptamos vamos a estar toda nuestra vida luchando y se va a convertir en un trauma emocional, por tanto, y que a su vez, como trauma emocional, puede ser que se desarrolle un dolor físico crónico. Y además, ese tipo de dolor es de los que no han tenido ningún daño previo, porque la mayoría de los dolores crónicos sí han tenido un daño que se ha curado y por lo que sea, generalmente por emociones asociadas, pues por eso hay que hacer un estudio psicológico y por eso la psicología aquí tiene mucho que decir y que hablar, ¿no? Pues entonces lo que se produce es esa línea sucesiva de causalidad que se va retroalimentando. Juan Pedro, ¿puedo decir una cosilla? ¿Puedo decir una Sí, cosa? un Sí. momentito, Ah, sí, simplemente termina. terminar. Es decir, nos encontramos con un dolor sin ninguna causa física debido a una creencia, debido a una no aceptación de un hecho a partir de una creencia. El nivel de las creencias está en el nivel que hablaba Judith de lo espiritual, ¿no? Está en el tercer nivel, físico, mental y espiritual. Y además, estos niveles son, digamos, para entendernos, porque son, como ha dicho Judith, una unidad. Ahí hay una unidad sistémica, que no es lo mismo que una unidad mecánica, como el que arma un mecano. ¿eh? No, 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 no. Puedo, Chema. ¿no? Sí, voy a decir una cosa y ahora le doy paso a Yuri, que también ha levantado la mano.
Dos cositas para complementar lo que has dicho y darle visualización, porque yo creo que así lo van a entender mucho mejor. Has dicho que esas adaptaciones musculares son un poco la respuesta, ¿no? a vivencias, ¿no? Voy a poneros un ejemplo y yo creo que con esto lo vais a entender muy bien. ¿Veis el árbol en la pantalla? ¿Lo veis, no? Sí, sí. ¿Diríais que el árbol está bien? No. No está bien, ¿no? ¿Por qué no está bien? Que está doblado. Pues está doblado, ¿no? Está doblado, Vale, y torcido. si ahora os digo que ese árbol está en Tarifa, hay 150 o 200 kilómetros por hora al día de viento, y la única manera que tenía ese árbol de sobrevivir era ponerse así. Ahora os vuelvo a preguntar, ¿el árbol está mal? No. No. ¿Veis? Pues esas adaptaciones musculares que decía Juan Pedro, os pongo un ejemplo, una persona que es muy, muy, muy alta, ¿os habéis fijado que todas las personas muy, muy altas tienen chepa? Y dirá el fisio, tiene que fortalecer los retractores escapulares, tiene que, el traumatólogo, tienen que poner un corsé. Y yo le digo, a ver, si esta persona lleva toda su vida mirando para abajo para poder socializar, pues es normal que su adaptación, al igual que la del árbol, haya sido adoptar esta postura. Yo recuerdo una tía mía que tenía muchísimo pecho y como se desarrolló muy pronto con mucho pecho, le daba tanta vergüenza que escondía el pecho. Y tiene una chepa tremenda. Se ha operado para quitarse pecho, imaginaros el pecho que tenía, y ahora está mucho más erguida. Ahora ya no va escondiendo el sobrepecho que tenía, ahora ya va a gusto. Ha cambiado su postura, lo que ha cambiado su entorno y su manera de relacionarse con él. Pues este árbol, si lo intentamos enderezar, llega aquí el médico, lo opera, le pone unas vigas, le ponemos aquí el fisio, le hace no sé qué, le ponemos unos vendajes, o el propio entrenador intenta fortalecerle las lumbares, ese árbol se va a romper, porque no se puede adaptar a ese sistema. ¿Vale? Eso es lo que Eso quería... es lo que te iba a decir, porque el ejemplo que has puesto es fabuloso, el ejemplo del árbol. Pero digamos que no siempre funciona así, ¿eh? Porque nosotros creamos un carácter, ¿no? Una forma de estar en el mundo eh, que conlleva, por eso decía Judith, que no se puede separar mente y cuerpo, que es que son dos palabras que hay, pero es que es lo mismo, ¿no? Son manifestaciones de lo mismo, ¿no? Poniéndose un poco metafísico, diferentes manifestaciones del ser humano, ¿no? Bien, entonces, hay veces, y ahí es donde aparece lo que a nosotros nos interesa, que es el dolor. Hay veces que mm, esa adaptación nos ha servido, pero a lo mejor a los 35 años tenemos un problema de adaptación social y personal o con nosotros mismos o familiar y tal, y nuestra forma, la del árbol, por ejemplo, nuestra coraza no es capaz de resolver la cuestión. Y entonces emerge la herida originaria, la de la infancia. Por eso lo de la autoindagación que decía Judy, es decir, cuando nos pasa eso, realmente nos duele todo, porque la coraza es una coraza muscular y esquelética. Lo has dicho tú con lo de la chepa, es decir, no solamente son los músculos, es decir, es esquelética. Y además eso crea una funcionalidad, por ejemplo, en el sistema respiratorio. El que tiene el pecho hundido, que es uno de los caracteres muy claros de Lowing, eso se llama la bioenergética, pues no respira por el pecho. Entonces, su respiración va a ser muy superficial, porque si no respira en el pecho, no va a tener respiración abdominal. Si no tiene respiración abdominal, la cosa está muy complicada porque no va a tener manera de calmarse y va a generar siempre ansiedad, estrés, etc. Entonces, su respiración es siempre clavicular. Y esa respiración es muy superficial, elimina muy pocas toxinas del cuerpo. Daros cuenta, una emoción lo estamos ligando a lo estrictamente físico. Elimina muy pocas toxinas del cuerpo, el cuerpo se va intoxicando, lógicamente, y al irse intoxicando, pues produce el dolor. No hace falta que coma productos procesados, ¿eh?
Qué buena reflexión, Juan Pedro. Mira, Así Julie ha que, levantado la mano, que quería también aportar. sí, sí. Sí, sí, en relación con lo que ha dicho Juan Pedro y tú, hay dos cosas. Uno, que es no lo tengo aquí en la pantalla, pero es una exposición que hace el doctor Howard Schwiner, médico internista de los Estados Unidos, que habla precisamente del estrés y no necesariamente tiene que haber un trauma, ¿sí? A veces sí, a veces hay personas que tienen traumas muy fuertes y eso está relacionado con, tú lo hablas como las corazas, yo lo hablo como las heridas emocionales o las huellas afectivas, ¿sí? Que vienen marcadas desde la infancia y con muchos de mis pacientes ya hemos hablado de que hay que ir allá a ver a esa niña interna que nos habita y que muchas veces reclama y habla a nuestro cuerpo de esas heridas que no hemos visto y que no hemos sanado. Pero el doctor Howard Schwiner también habla del estrés en pequeñas dosis. Es decir, que muchas veces, y hay personas que me lo han dicho, oye, Yuri, pero yo no he vivido una situación muy traumática, ¿sí? Yo no he sido abusada o no he vivido en un entorno violento, que son, pues, digamos, situaciones de pronto muy fuertes o haber sido víctima de algún tipo de catástrofe, ¿no? Pero hay personas que no, y eso no quiere decir entonces que entonces esto no tenga un, digamos, un origen que también puede ser emocional, porque a veces pequeñas dosis de estrés durante la vida, ¿sí? Es decir, pudo que haya vivido yo una vida muy buena en la infancia, que me haya gustado, que haya tenido padres muy amorosos, pero de repente en mi adultez vivo una situación, de pronto una separación de pareja muy fuerte, o tuve que hacer un cambio de ciudad por alguna razón, o una pérdida de un ser querido. Todas estas pequeñas dosis de estrés, que todas de alguna manera lo hemos vivido, pérdidas, separaciones, lo que sea, pueden colaborar y aumentar nuestra sensibilización a nivel del sistema nervioso, ¿cierto? Y se pueden sumar cuando no les damos la gestión que debemos darles. Y ahí se nos quedan, van quedando ahí atrapadas, de ahí lo que entiendo que Juan Pedro habla de las corazas, que van quedando atrapadas y con el tiempo simplemente se manifiestan y el que habla es nuestro cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje muy particular que tenemos que aprender a escuchar y darle valor. Entonces, yo creo que es oportuno que nos demos ese espacio de vernos también desde esa perspectiva. Qué Sí, bueno, Julie. precisamente cuando tú hablas de las heridas y yo hablo de las corazas lo que hacen es proteger la herida. ¿Eh? Es decir, no es eliminar la herida. O es como la sombra de Jung, el inconsciente colectivo de Jung está protegiendo heridas que nosotros hemos tenido a nivel personal, pero también heridas que ha padecido nuestra familia, heridas que ha padecido nuestro pueblo, nuestra nación o país, como se quiera llamar, y en última instancia la humanidad. De ahí lo de los arquetipos, ¿eh? Que se describen en los mitos, ¿no? Y que todos los podemos conocer y nos sentimos identificados. Por eso, por ejemplo, nos podemos sentir tan identificados con la película Matrix. ¿Por qué? Porque utiliza un montón de mitos, de arquetipos que están en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Pero bueno, me he ido muy lejos. Yo hablaba de las corazas, no porque yo defienda esa teoría de la bioenergética. Yo, digamos, soy muy ecléctico, mezclo mucho. Lo ponía como ejemplo para decir que una herida de la infancia, como tú dices, puede producir dolor porque crea una coraza muscular que no es capaz de adaptarse a un nuevo cambio profundo en la vida, ¿no? Y Aquí, Juan luego, Pedro, luego permíteme, Juan Pedro, que creo que Miriam puede aportar también mucho con esto, ya que está aquí, vamos a aprovechar que hable y me ha pedido paso. Miriam, ¿estás por ahí? Sí, nada, quería aportar que efectivamente, como se ha dicho aquí, no siempre tiene que haber un trauma, no siempre tiene que haber detrás algo gordo que haya pasado. Al fin y al cabo, todo es adaptación, hay una parte orgánica, otra parte, o sea, cuerpo-mente es esa unidad que interacciona uno con otro, más es una integración, ¿no? Al final todo de sistemas y también con el sistema externo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la consulta veo... ¿Se oye?
Sí, sí, te escucha. Veo, por ejemplo, problemas, por ejemplo, de dolor con las relaciones sexuales, y sí que observo que muchas veces se deben a una distorsión de la conciencia corporal, y no tiene por qué haber sufrido una violación, que por cierto, el 50% de las mujeres con dolor pélvico crónico han sufrido abuso sexual, ¿vale? Pero no siempre que hay dolor con el sexo es un trauma que hay detrás, sino que veo mucho lo que llamamos lo que es una distorsión de la conciencia corporal. Si tú has crecido con una mala educación sexual, donde hay mucho tabú, donde todos los anuncios de la televisión salen, pues todo lo que tiene que ver con la salud femenina, pues todo de una manera, las vulvas sin pelo, en el porno se ve la vulva rosa, con los labios menores pequeños. Bueno, hay un asco generalizado, a todo el mundo le dan asco que sí, cuando son jóvenes, que sí, los pelos, qué asco el flujo y lo que ven, total, que acaban teniendo una distorsión de la conciencia corporal, les da asco una parte de su cuerpo, eso no se integra bien en el cerebro. Si tú no tienes, si una parte de tu cuerpo lo tienes ahí como un vacío, como un hueco ahí que te da, pues claro, imagínate tener una relación sexual. Si tú no conectas con tu propio cuerpo, ¿cómo vas a conectar con otro? Y de ahí puede venir incluso el dolor, es decir, de una cosa tan tonta como ese asco y esa distorsión de la conciencia corporal. En este caso, claro, yo lo llevo a mi terreno como ginecóloga, que veo muchas mujeres con dolor con las relaciones sexuales. Algunas han tenido un trauma, que eso, bueno, las que han tenido un trauma, eso es horrible porque no lo suelen decir en la consulta, y cuando las voy a explorar, es que la tensión se puede cortar con un cuchillo, y entonces nada más tocar noto una tensión tan así que llama tanto la atención, que yo le hago la pregunta mágica y le digo, ¿te ha pasado algo? Solo digo eso y se ponen a llorar y a decirte ahí lo más grande. Que quiero decir, a veces son traumas que incluso ni te lo dicen y luego se ven en la consulta, y otras veces es la tontería de la distorsión de la conciencia corporal, que es una cosa que dices, bueno, ¿y por qué? ¿Sabes? Si tú una parte de tu cuerpo la miras con asco y tal, y luego tienes relaciones sexuales, que probablemente te vaya a doler, ¿no? Y luego ese dolor tú lo aguantas y no sé qué, y ese dolor se va amplificando por todas estas corazas que se añaden después, y luego muchas veces vienen de ahí, de estas cosas que parecen increíbles, ¿no? Y luego también otra cosa, la transmisión transgeneracional de los traumas, eso también está ahí. A mí me encanta la epigenética y neurociencias, porque son dos disciplinas científicas a través de las que, bueno, me he tirado más de 10 años estudiando eso, porque es que es una cosa que me apasiona. La epigenética y neurociencias, cómo se van encendiendo y apagando los genes en función del entorno que tú tienes, y luego la parte de esta epigenética llevada al cerebro, esa mezcla me encanta, ¿no? Entonces, cómo se configura el cerebro depende dentro ya de tu etapa intrauterina, por el ambiente que rodea a tu madre, las emociones de tu madre, todo eso, y primeros años de vida, cómo se va configurando el cerebro, ¿no? Entonces, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, el eje del estrés, ¿no? El que produce esa descarga de cortisol, se programa epigenéticamente ya desde el útero materno. Se ha visto cómo el trauma se transmite epigenéticamente, es decir, tú has tenido, por ejemplo, ha habido una guerra, y cómo en la siguiente generación la modulación del estrés es totalmente, o sea, manejan mucho peor el cortisol, ¿no? Toda esa parte también puede estar influenciando en el dolor. O sea, que esto es ilimitado. Hay tantos factores, somos tan complejos los seres humanos, pero al final, absolutamente todo lo que estamos hablando, todo es adaptación. Todo, absolutamente todo es adaptación. Es decir, claro, mi madre, mientras está embarazada de mí, para adaptarse, pues tuvo que estar con el cortisol a tope en un mundo hostil, y yo, dentro del útero, esa descarga de cortisol, yo ya me estoy preparando para ese mundo hostil que me espera, ¿no? Entonces, mi eje hipotálamo hipófiso ovárico se va a programar de una manera para prepararme para ese mundo hostil. Esto se empezó explicando con cosas más fáciles de entender. Por ejemplo, las madres que no comían nada, porque hubo una
porque hay una hambruna y tal, no comen nada, nacen niños que cuando son mayores son obesos, claro, porque su metabolismo para sobrevivir en el útero materno se vuelve epigenéticamente como un metabolismo ahorrador de energía, y luego ya, si tú ahorras toda la energía cuando eres una persona adulta, pues claro, es más fácil que cojas sobrepeso. Al final es adaptación, es decir, incluso la propia enfermedad es una adaptación. Bueno, ya me callo, que... No, o sea, vamos, mira, voy a darle paso a Julie para que complemente, pero me ha parecido espectacular. Además, Miriam, estaba pensando, me estaba acordando de eso que me contaste, de las personas a las que tú atendías y que rápidamente, ¡bum!, veías como su aparato reproductor, ¡bum!, se cerraban. Y tú decías, jolín, Se cerraba, ¿no? Y la tensión, lo que pasa es que yo tengo mucha intuición con esto, que yo luego lo hablo con los fisios, porque yo, por ejemplo, una cosa que observaba es que conseguía explorar a la mujer y luego se ponía como a llorar, pero lloraban de otra manera y daban las gracias y lloraban, y yo no sabía qué les pasaba, pero luego se iban contentas y luego me he enterado que eso se llama liberación emocional. O sea, que yo todo esto lo he aprendido intuitivamente, porque, claro, porque cuando la mujer consigue que se le haga una ecografía transvaginal y no le ha dolido, que todo lo hago con mucho mimo, con muy poquito a poco, si quieres que paremos, paramos, así, todo así. Cuando consigo hacer la ecografía vaginal en una mujer que no ha podido tener penetración en toda su vida, pues se ponen a llorar, ¡ay, perdona, perdona! Y lloran, se ríen, y yo no sabía qué les pasaba. Pero el caso que digo, mira, pues se le ha subido la autoestima, pensaba yo, ya piensa. Y luego me decía que eso se llama liberación emocional. Entonces, porque a mí esto no me lo enseñan por ser ginecóloga. Yo de estas cosas ha sido siempre, he ido aprendiendo de forma muy intuitiva en esto, ¿no? En cómo explorar a una mujer que no ha tenido penetración nunca y tenemos que entrar ahí en la vagina para hacer una ecografía, por ejemplo, ¿no? Pues mira, Julie va a pegar un complementario, seguro. Julie, cuando quieras. Sí, total, no, me encanta Miriam, mucho gusto conocerte. Yo he sido paciente precisamente de dolor pélvico crónico y lo que dices resuena un montón. Además que finalmente el proyecto en el que he estado trabajando yo ha sido acompañando a mujeres con dolor pélvico, ¿no? Y todo lo que dices es totalmente cierto. O sea, aquí hay algo que me he venido dando cuenta en común en este tipo de mujeres, me incluyo dentro de este equipo y no necesariamente no con dolor pélvico, pero ahorita que estamos hablando, el tema de la sexualidad es un tema muy fuerte culturalmente, que hoy estábamos hablando de la cultura, venimos con una serie de conocimientos en relación con eso, desde la vergüenza, ¿no? Desde el asco, desde el desagrado, desde que y ser esto mujer. distorsiona tu conciencia corporal, la vergüenza, Totalmente. la culpa, Todo. soy sucia, La no sé. culpa. Esto tenemos, o sea, en la Total. mujer hay un carajal en las cabezas que al final genera Total. distorsión de conciencia corporal y genera al final dolor, porque es que tú no, esa parte del cuerpo tú no la ves con amabilidad ni con amor ni nada, porque es una cosa que rechaza y está en tu cuerpo. Tú no puedes rechazar Exacto. algo, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Exacto, exacto, ¿no? Y para concluir finalmente eso me da cuenta, mujeres que viven con su sexualidad totalmente limitada y reprimida, y que finalmente el trabajo mío ha sido permitir también esa liberación de la que tú hablas a nivel emocional, revisando mucho el tema de dónde viene esto, porque no necesariamente es por haber sufrido un abuso sexual, es simplemente por el poco conocimiento que la mayoría venimos en madres que no nos hablaron de la sexualidad, que la sexualidad era un tabú totalmente y que muchas veces también, yéndonos un poco más atrás, lo que mencionaban sobre el tema de la gestación y el embarazo y todo esto que heredamos epigenéticamente, pues aquí también está el tema del apego con la madre, que es nuestro vínculo. Sí, ya precisamente mamá, epigenéticamente y neurocientíficamente el apego, los tipos de apego se pueden explicar desde la epigenética y neurociencia, que es un temazo. A mí que la epigenética y neurociencia en cómo influye en tu salud física, mental y relacional en tu etapa adulta, dependiendo de tu etapa intrauterina, tipo de parto, primeros años de vida, tipo de crianza, todo eso ahí está metido en nuestras huellas epigenéticas y al final en nuestro cerebro. Juan Pedro, ¿qué sí, opinas? exacto. Y uno de los objetivos, finalmente, perdóname para concluir y que sigan todas participando, uno de los objetivos es precisamente sanar esta relación con mamá, esta relación con papá y revisar que hay mucho de ahí
que está muy, muy conectado con incluso lo que sentimos a nivel de dolor físico. Yo tuve que ir a revisar mucho de esto en mi propio proceso y creo que ese es uno de los aportes que hago dentro de la terapia que yo genero, que es ir a finalmente a sanar, y sanar implica que aceptar, pues que no podemos cambiar a nuestra mamá y nuestro papá, ellos ya hicieron lo que hicieron con nosotros como lo tuvieron que hacer, pero muchos todavía estamos enganchados en ser jueces de esa mamá y de ese papá, y ahí es donde cuando tú liberas, puedes generar una actitud más, no de aceptación y de amar a papá y a mamá cuando de pronto no estuvieron en tu vida, pero sí de una rendición. Y digamos que uno de los objetivos es eso, cómo te rindes a lo que es y a lo que fue, y cuando te rindes y sueltas y dejas de luchar, el cuerpo también deja de luchar, ¿sí? Y empieza a sentir el cuerpo también una liberación de muchos temas de dolor que pueden estar ahí incluidos. Lo que quería decir, hay más para hablar, pero por el momento, gracias. Qué bueno. Bueno, Juan Miriam, Pedro, ¿le remata. puedo hacer una pregunta? Dime, Lía, algo rápido porque tenemos que acabar en 10 minutitos y quiero que también Juan Pedro... Con respecto a la epigenética, Miriam, vos validás esto de que es tan importante nuestra abuela en nuestra vida, porque cuando engendra a nuestra mamá, ya está los ovocitos que nuestra mamá va a tener cuando nos engendra. Sí, pero no solo la abuela, el abuelo también. Sí que esto es una realidad, pero no solo eso, sino es que hay muchas más cosas. Es más, mira, se hizo un estudio de cómo los hombres que tenían hijos, ¿vale? Sus hijos eran prematuros si ellos, hombres, habían perdido a uno de sus progenitores. Verá, es que es un poco lioso. A ver, yo soy un hombre, ¿vale? Mi padre se murió cuando yo tenía 14 años. Pues ahora yo tengo un hijo, ¿no? Pues mi hijo nace prematuro. A ver cómo explicas eso. Pues bueno, epigenéticamente la conclusión era que como cuando se me muere mi padre, resulta que del trauma que tengo y de lo mal que estoy y todo eso, y estoy en una etapa de mi vida donde empieza la espermatogénesis, pues epigenéticamente va a haber ciertas alteraciones que no sabemos cómo es esto, pero está el estudio hecho, ¿vale? Sí. Y probablemente haya unas modificaciones epigenéticas por el trauma de haber perdido a mi padre, y esas modificaciones epigenéticas no sabemos en qué regiones se producen, pero que al final tengo hijos prematuros. Fíjate tú hasta qué punto, o sea, hay estudios de epigenéticos o sea, todo lo que vivieron, es que además es así, lo que vivieron nuestros abuelos lo tenemos en el epigenoma, porque las marcas químicas que hacen que unos genes se activen y otros no, esas marcas químicas son transmisibles a las descendencias. ¿Vale? ¿Y por qué la transmitimos a la descendencia? Porque esas marcas químicas son producidas por el ambiente. Entonces yo a mi descendencia lo tengo que preparar para el ambiente que tengo. Lo que pasa es que si el ambiente ha cambiado, es un poco rollo. Al final esto es algo evolutivo. Aquí entra la cultura, es lo que hemos dicho de la cultura y la sociedad. Pero esto de que hay que darle más bolilla, perdón, soy muy argentina, prestarle más atención a nuestros abuelos que a nuestros padres, No, por lo menos las mujeres. esto no se trata de uno más que otro, a prestar más, simplemente conocer que existe esto. No hay que ser determinista tampoco de que ahora ya solo todo es epigenética. Es decir, los seres humanos somos tan tremendamente complejos que no podemos limitarnos a una sola cosa. Está bien estudiarla, conocerla, clasificarla, pero luego al final somos eso, epigenética, y somos más cosas. Es decir, no somos solo eso. Lo que pasa es que, bueno, es una parte científica que a mí me gusta porque explica cosas alucinantes que... Uy, se nos ha ido Miriam. Uy, se ha cortado. Ahora, fíjate. Interesante. Miriam, te hemos perdido. Bueno, Juan Pedro, en lo que vuelve Miriam, vamos a rematar la charla que se ha abierto muchísimos campos, que me parece... Bueno, pues simplemente que, bueno, me ha parecido magistral lo que ha dicho Miriam, aunque lo conocía, pero lo ha dicho muy bien y viene a cuento lo conocía porque me lo ha contado ella, claro. Viene a cuento de de todo lo que veníamos hablando aquí, y es que todo se reduce, en última instancia, todo se reduce a adaptación.
Y esto no es un reduccionismo. ¿Por qué? Porque la adaptación es sistémica. Entonces, cuando hablamos de sistema, no estamos hablando solo del sistema ser humano, sí que soma y si quieres espíritu o alma, me da igual. Sino que estamos hablando de psique, soma, es decir, cuerpo, lo espiritual, lo que ha ocurrido en la familia, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que ahora me da cuenta, sí me da cuenta ahora, Miriam, no me había dado cuenta. Y mira que igual que ha estudiado Miriam la epigenética, yo me he dedicado a estudiar a Jung estos 10 últimos años. Eh, la epigenética, según has dicho, pues en definitiva es como una corroboración. En ciencia solamente hay corroboraciones parciales. Una corroboración del inconsciente colectivo de Jung, o si queréis, de la sombra, que es lo que, digamos, hay que sanar, ¿eh? Para sanar todas las heridas. Claro, no se pueden sanar todas las heridas porque algunas no es que sean heridas, es que simplemente la vida es así. Por ejemplo, igual que naces, muere, ¿no? Entonces, para mí, las dos cosas que ha dicho Miriam es muy importante, y es lo de la adaptación, porque estábamos hablando de evolución en todo el problema del dolor, ¿eh? El dolor es una adaptación, ¿eh? Y que Al nosotros... final manifiesta muchas veces el entorno, es lo que está mal, y tú para sobrevivir en ese entorno te adaptas a través de una enfermedad, ¿no? Es decir, yo tengo Exactamente. ansiedad, no sé qué, porque claro, yo me he adaptado a un entorno que me provoca, al final yo enfermo, pero es que mi enfermedad es una adaptación a ese entorno, al fin y al cabo. Entonces, ¿quién está enfermo? ¿Soy yo? ¿Es el entorno? El arbolito Bien. está así, pero ¿quién está enfermo? El arbolito, o a ver, es que el Sí, entorno sí. era hostil, no podía vivir así. Ha Entonces, hecho al lo final, mejor que ha podido. De hecho, claro, hay una al final, teoría que se llama la teoría de los sistemas. Es como el árbol, se ha torcido porque Claro, tenía hay que una. torcerse para sobrevivir. Pero yo- hay una cosa muy interesante porque estamos hablando de temas que son, digamos, un poco a nivel, funcionan a nivel particular, es decir, a nivel de la persona y a nivel de la familia, ¿no? Em, pero si damos un paso más allá, entramos en el nivel de lo cultural, de lo socioético-político, como lo queramos llamar. Es decir, el ámbito más amplio del ser humano, que no excluye lo somático o lo corporal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues ahí ocurre cosas muy importantes. Es decir, nosotros hemos creado diferentes tipos de sociedades, como decía Sema, es decir, las sociedades esas primitivas y tal, que saltan de 20 metros para abajo a ver si se muere no es un hombre y si vive pues es un hombre y tal, ¿no? Y parece que no les duele y tal, ¿no? Bueno, pero son, digamos, diferentes culturas e historias, ¿no? A lo que yo iba es que eh, muchas veces llamamos enfermedad a una adaptación nuestra a lo que podríamos decir una enfermedad ética de la sociedad. Por ejemplo, si hay una injusticia, y nosotros estamos aislados frente a esa injusticia, nos hemos convertido en hombres islas. No sé si recuerda uno de los últimos libros que publiqué que se llamaba Un grito en el desierto de lo real, ¿no? Es decir, ya puedes gritar todo lo que tú quieras, que la realidad no te va a escuchar. Y la realidad son los demás humanos. ¿Por qué? Porque cada uno está a lo suyo. ya. ¿Eh? Cada uno está, por ejemplo, a su dolor. Es decir, a ver, ¿de dónde me viene mi dolor? No, pues es que tu dolor a lo mejor te viene de que no piensas en el otro, de que no te pones en el lugar del otro. El tema de la compasión es muy importante. No la lástima, la compasión en el sentido budista. Y
Lo concreto un poco más porque es muy importante. En la sociedad en la que vivimos ahora mismo vive en el paradigma mecanicista, está totalmente fragmentada y el individuo está también fragmentado. Entonces, al individuo le pasan dos cosas, que se ha convertido en un individuo solo y que se ha cosificado, que es un elemento, una cosa más del sistema. Y no tiene capacidad, ha perdido la capacidad de ver al otro como un otro, sino que lo ve como una cosa, e incluso como una cosa que puede competir con él. ¿Eh? Una competición. Y entonces enferma. Es decir, nosotros mismos hemos producido una sociedad que tiene una malformación, no vamos a llamar enfermedad, sino una malformación, una disfunción, ¿no? Y esa disfunción nos afecta a nosotros y nos produce estrés, angustia. Y al final ese estrés y esa angustia, pues, afecta a nivel somático e incluso, por ejemplo, acabo de terminar esta tarde un libro que se llama una filosofía, mm, una filosofía para la resistencia. Yo siempre ando por esos temas, ya me conoce. Y entonces, pues, en ese libro lo escribe un profesor de filosofía y psicólogo, las dos cosas. Es profesor de filosofía en un instituto, en la universidad y además está en el departamento de orientación como psicólogo. Bueno, es alarmante el índice de no el trastorno de atención, porque yo sabes bien que no me creo mucho eso de las enfermedades mentales. Eh, eh, Vamos a llamarlo déficit de atención, es decir, hay una falta de atención muy grande en los adolescentes y en los jóvenes, y también la está viendo ya en los adultos, y luego el índice de suicidio que hay entre los adolescentes y entre los jóvenes, sobre todo entre los adolescentes. Y esto es muy importante porque, bueno, ahí hay muchas causas, desde el bullying y tal y cual, hasta lo que es literalmente la pérdida de sentido de tu existencia, porque tú ya no tienes relaciones humanas. Lo único que tienes es una relación con Una pantalla. una pantalla. Como decía Chema antes, ¿veis? ¿Quién me ve El TikTok por la noche. antes de Todo el acostarse? mundo. Todo el mundo, pues sí. Entonces, Oye, eso sí, dime. es una cosa, digamos que para sanar epigenéticamente y culturalmente y éticamente toda la sociedad. No solamente yo. ¿Eh? Y ya está, ya me callo. Perfecto. Sí, es que me sabe súper mal porque estoy viendo que hay gente que se tiene que ir y se están yendo y es como, con lo interesante que es todo, que dijimos que íbamos a estar 1 horita y cuarto y estamos aquí ya casi 1 hora y 3 cuartos. Pero bueno, a ver, lo primero, muchísimas gracias, Miriam, por haber aparecido, porque creo que además en un momento muy adecuado y estoy seguro que todas las chicas han flipado con tu experiencia. Muchas gracias también a Julie, que también se ha metido y también ha aportado muchísimo. Y bueno, ya solo me queda darle las gracias a Juan Pedro. Os voy a pedir que le demos un aplausito, aunque sea sin silencio, a Juan Pedro. Vale, por su... Ya habéis visto que si lo dejo hablando, se pega aquí esta mañana, pero es que yo, como sé cómo soy y me conozco vuestras caras, veo que ya alguna tiene más sueño que otra, veo que una estaba comiendo ahí a escondidas. Entonces, bueno, perdonad por haberos alargado, pero creo que alargar una charla así de interesante y con tantos profesionales aquí, creo que ha sido muy enriquecedor. Ya intentaré convencer a Miriam para que otro coloquio sea con ella y ahí ya podremos hablar con ella todo lo que sea sobre el tema Bueno, técnico. mañana tenemos Bueno, mañana tenemos nuestro directo. Claro, mañana en tenemos nuestro directo. Instagram. Es verdad. Mañana, ya lo saben, ya les llevo diciendo que vamos a hacer el directo 20.000 veces. Pero bueno, decir que sea alguna vez una oportunidad, pues muy guay. Y nada, que Juan Pedro, de verdad, muchas gracias ¿A qué hora es eso? ¿Qué hora a las es? 9 de la noche, hora peninsular española. Pues a esa hora ya no ¿Vale? se puede ver el teléfono, ¿eh? Exactamente, bueno, Claro, es que ahí está. hay que adaptarse al contexto y a la situación del entorno. Modelo en activo, Juan Pedro. Bueno, Juan Pedro, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a hacernos la fotito que nos hacemos siempre con el dedito aquí. Las que sois nuevas, ya sabéis que este es nuestro lema.
no pain, no pain. Si conocéis el dolor, habrá menos dolor. Así que nos hacemos la fotito aquí. Mira, si tú quieres participar, también puedes. Sonreímos, 1, 2 y 3. Venga, Juan Pedro, tú también. Ahí. Perfecto. Y nada, ya sabéis que quedará grabado, ¿vale? Para que las que no hayan podido venir lo podáis ver en diferido, las que os habéis tenido que ir también por medio, y las que habéis llegado un poquito más tarde, que podéis ver el inicio, ¿vale? Miriam, muchas gracias por aparecer. Gracias. Julie, muchas gracias por aparecer. Y Juan Pedro, gracias por iluminarnos con tu No, conocimiento. gracias a vosotros y gracias a todos los que habéis intervenido, a Judy, y gracias por la sorpresa, porque estamos para tomarnos un café hace siglos y Es bueno, que por no lo hay menos manera, hemos Juan hablado. Pedro, no hay manera, ¿eh? Cada vez que te llamo tú no puedes, y luego yo me tiro un montón de tiempo con un montón de cosas y el día que puedo ya otra vez no puedo. Y así llevamos para el café ese que ya estará más frío. Esta cultura y esta sociedad que nos hace estar tan estresados, ¿verdad? Bueno, pues nada, chicas, muchísimas gracias por haber venido. Espero que os haya gustado este coloquio y el mes que viene habrá otro nuevo, ¿vale? Mañana a las 9 en Instagram, ¿eh? No lo perdáis. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Gracias. Juan Pedro. Gracias. Hasta luego. Bye.